Muchas gracias, presidenta. Ministra, no es usted la primera persona a la que nos dirigimos, a la que me dirijo yo, a la que nos dirigimos desde Ciudadanos para hablar de la terrible situación en la que se encuentran los procesos de adopción en España, tanto las adopciones internacionales como las adopciones nacionales. Lo han hecho compañeros nuestros en diferentes parlamentos autonómicos, lo hemos hecho desde el Congreso, en la Comisión de Infancia, la anterior legislatura y esta también. Aprovecho para recordarles desde aquí que se aprobó una proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario el 30 de noviembre de 2016, hace ya más de 4 meses. Me he dirigido también en su momento personalmente a la señora Báñez, que fue la responsable en su momento del Ministerio, mantuve una reunión con ella y posteriormente también mantuve otra con el actual secretario de Estado, el señor Garcés. Hasta ahora no hemos obtenido resultado alguno por parte del Gobierno, pero yo desde esta tribuna les aseguro que desde Ciudadanos no vamos a parar de insistir hasta que los procesos de adopción se desbloqueen en nuestro país. Mire, cuando se trata de asuntos tan delicados como este, es mejor no hablar de cifras porque detrás de ellas hay personas que sufren y, en este caso, niños a los que les estamos arrebatando un futuro. Trabajar por uno solo de ellos ya merecería la pena. Pero la cuestión es que no solamente hablamos de un niño, hablamos de 16.000 niños en España que se encuentran en centros de acogida y de 120 millones de huérfanos en el mundo, según datos de UNICEF. Nos resulta muy difícil comprender que, existiendo en España tantas personas y tantas familias que desean ser padres, reuniendo además los requisitos para hacerlo, no puedan y, sobre todo, que a esos niños no se les pueda dar la posibilidad de tener una familia. Ministra, de verdad somos conscientes de lo complicado que son estos procesos, son delicados, pero eso no implica que dejen de atenderse, todo lo contrario. Hay que hacer un esfuerzo mucho mayor. En España existen alrededor de 33.000 familias adoptantes en espera, 33.000 hogares para 33.000 niños. ¿Qué les pasa? Si algo retrata una sociedad, a un gobierno, a un partido político, es la manera en la que se abordan los problemas de los sectores más vulnerables. ¿Y qué sector más vulnerable que la infancia? Que esos niños que se ven privados de algo tan necesario como lo es el tener una familia. Nos pusieron ustedes en su día la excusa de la interinidad. El Gobierno está en funciones, decían. ¿Qué pasa ahora? Llevan ya bastante tiempo desde que han formado Gobierno. Si no lo hacen ustedes por sensibilidad, háganlo ya solamente por cumplir la normativa, la nacional y la internacional. Nuestra interpelación se refiere a las adopciones internacionales, pero no debemos dejar de desligarlas de las nacionales. Las personas que con buena voluntad se deciden adoptar no están pensando generalmente en el lugar de nacimiento del niño. Y vuelvo a dar el mismo dato. En España hay 16.000 niños en centros de acogida. Y, curiosamente, cuando uno solicita información sobre las adopciones internacionales, en muchos casos se encuentra con que el plazo está cerrado. A mí, personalmente, me ha pasado. La semana pasada lo hice. Pedí información en la Comunidad de Madrid. ¿Y sabe usted lo que me respondieron? Que el plazo para presentar la solicitud se encuentra cerrado. ¿Sabe desde cuándo? Desde hace 2 años, nada más y nada menos. Y más grave aún, ni siquiera saben cuándo se volverá a abrir ese plazo y si se abrirá en algún momento. La única posibilidad que se le brinda a la persona que quiera adoptar ahora mismo es la adopción internacional en algunas comunidades autónomas. Y vuelvo a repetir por tercera vez el mismo dato, 16.000 niños en centros de acogida. ¿Tiene en cuenta la ministra que el acogimiento residencial, los centros de menores, deberían ser en la práctica el último recurso? ¿Sabe que en España hay un uso intensivo del mismo que además cada vez tiende a crecer más? Señoría, debemos saber todos que esto es algo que a España nos diferencia, para mal, claro está, del resto de países europeos. Somos el país con mayor porcentaje de niños menores de 6 años acogidos en residencias. Un 80% de los niños tutelados entran en acogimiento residencial. Lo señalan prácticamente todos los expertos. El uso del acogimiento residencial debería ser siempre la excepción y nunca se debería producir en niños que tengan menos de 6 años. Todos esos niños deberían ser cuidados por familias porque, si no, estamos destruyendo eso que en psicología, en psiquiatría, se llama la capacidad de apego.
esa relación que un niño necesita desarrollar con al menos un cuidador principal para que ese desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. Si sufren carencias en edad temprana, serán prácticamente imposibles de compensar ya en la etapa adolescente o adulta. Hemos ya evolucionado desde los tiempos de Dickens, ministra. ¿Usted se ha planteado en algún momento como meta el cierre progresivo de algunas de las instituciones existentes e intentar que esos niños sean acogidos o adoptados por familias, como aconsejan la mayoría de los expertos, por supuesto, dejando centros especializados para los casos en los que el acogimiento familiar sea verdaderamente conflictivo? Reconocemos que la ley que ustedes hicieron en el año 2005, la Ley de Protección de la Infancia, fue un avance frente a esto. Pero ¿por qué no se pone en marcha? Y al margen de la ley también son necesarias otras medidas. No digo yo que sea tarea fácil, pero está claro que para ello es necesario dedicar mucho esfuerzo. Esfuerzo para promover el interés de las familias, dándoles la información adecuada. Esfuerzo para formarlas, esfuerzo para valorarlas y para apoyarlas en la labor tan importante que desarrollarán en nuestra sociedad. Porque, ministra, cuando yo acudía a pedir la información, simplemente se me dijo las posibilidades de adopciones nacionales son inexistentes en la actualidad. Esto, más o menos, yo diría que es dejadez. Y vayamos ya con las adopciones internacionales. Desde el año 2004 han caído en picado un 85%. En ese año llegaron a España 5.541 menores, mientras que en el año 2015 solo llegaron 799 niños. No vamos a negar que esto es una tendencia internacional por los cambios legislativos que se van produciendo en los países de origen, pero desde luego en España la caída es mucho mayor que en otros países europeos. Esto, ministra, ¿sabe con qué tiene que ver? Tiene que ver con la capacidad de respuesta del Gobierno ante esos cambios en los países de origen. Se van cerrando países a la adopción internacional, pero también se van abriendo otros para compensar, siempre garantizando la seguridad, claro está. Así es como están actuando la mayoría de países europeos. Pero en España no está siendo así. Desde el año 2012 no se abre ni un solo país. 5 años, señoría. ¿Por qué? Además, a partir de 2015, a pesar de que justo ese año, quizá porque entró en vigor la Ley de Protección de la Infancia, las solicitudes se incrementaron un 22%. La situación de bloqueo se ha ido agravando cada vez más y una de las causas, como usted bien sabe, es que la Ley 26/2015 de Protección de la Infancia traslada la competencia al Estado en los siguientes casos: iniciar, suspender o limitar la tramitación de adopciones en determinados países y acreditar a los organismos para actuar como intermediarios. Estas funciones correspondían a las comunidades autónomas que, a través de esas autoridades correspondientes, las desarrollaban. El problema está en que actualmente no existe ningún organismo concreto, corríjame usted después si me equivoco, ningún organismo concreto dentro del Ministerio que realice esta función. El Gobierno, a través de un reglamento, debería haber desarrollado la ley y, después de 2 años ya, no lo ha hecho. Con lo cual, la situación actual es un completo dislate. Aunque la ley dice que la Administración General del Estado es la competente, algunas comunidades autónomas siguen ejerciendo tal función y otras han dejado ya de hacerlo, con la consiguiente paralización de estos procesos. Ministra, tienen que cumplir ustedes la ley 26/2015 de Protección de la Infancia. El Grupo Ciudadanos ha pedido ya muchas veces que se ponga en marcha de manera urgente ese reglamento. En la anterior legislatura, ya lo he dicho, utilizaban ustedes la excusa de la interinidad en la que se encontraba el Gobierno y, por lo tanto, la imposibilidad de poner en marcha reglamento alguno. Pero, a pesar de ello, ustedes sí que aprobaron reglamentos como el de control de la patata de siembra, alegando que en ese caso se trataba de interés general. Yo le pregunto, ¿considera el Gobierno del Partido Popular de interés general la infancia y el derecho de los menores a tener una familia? Con sus actos creo que ustedes dejaron y siguen dejando claro que no es así. La patata en ese momento sí era de interés general, pero los niños no.
Pero ya no solo esa es la cuestión. Formaron gobierno en el mes de octubre del año pasado y siguen sin hacer absolutamente nada. Hablamos, como he dicho antes, de cumplir leyes, señorías, que no fueron pensadas en ningún momento para hacer una campaña electoral. Las leyes están para algo más. Están dejando ustedes pasar un tiempo precioso. Un solo año, incluso meses, en la vida de un niño puede ser decisiva porque puede cambiar su personalidad y su futuro. Ustedes han dejado pasar ya muchos años. ¿Van a ponerse ya en marcha? Por otro lado, como usted bien sabe, también quienes realizan la labor de intermediación entre las autoridades de los países de origen y las familias son los organismos acreditados para la adopción internacional. Tramitan casi el 90% de los expedientes. Estos organismos son entidades sin ánimo de lucro que cumplen una función social, una labor que el Estado está delegando de alguna manera en ellas. A principios de este año había 41 organismos acreditados. Muchos de ellos han tenido que cerrar y todos los que quedan viven una situación verdaderamente asfixiante. ¿No cree usted necesario hacer algo ya desde el Estado? Estos organismos llevan expedientes de muchas personas que han estado esperando, algunas más de 10 años esperando para poder adoptar. ¿No se siente usted responsable de lo que están pasando estas familias, de los niños que podrían estar con ellas? Si el Ejecutivo decide no realizar de manera directa esa labor, al menos no bloqueen el buen trabajo que están haciendo estas organizaciones, que, por cierto, la realizan además sin recibir financiación alguna por parte del Estado, ni ellas ni las familias que acuden a ellas. La situación es insostenible ya, ministra. ¿Qué medidas va a poner usted en marcha para que las adopciones dejen de estar bloqueadas en nuestro país? Muchas gracias. Muchas gracias.